Sean muy bienvenidos y muy bendecidos. Aprovecho para darle las gracias por estar con nosotros aquí y poder ver a través de la palabra de Dios todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocer de Él y conocerle un poco más y todo lo que ha hecho en Jesucristo por nosotros. Y el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la salvación. Pero vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a hablar sobre este tema. En realidad, toda la Biblia tiene un solo tema, ¿no? Y es el dar a conocer a Dios y la salvación de Dios. Y a través de la salvación para el hombre, para la humanidad, es que nosotros podemos ver en muchas partes, muchos temas que la misma palabra nos habla, pero todo nos va a llevar a un mismo punto, al Hijo de Dios. Así que vamos a empezar, vamos a ver a través de la palabra y vamos a empezar en Hechos, capítulo 4. El libro de los Hechos, capítulo 4. Verso 11 y 12. Dice ahí la palabra de Dios: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo de que Jesús fue la piedra reprobada por los edificadores, ¿no? Él fue desechado, fue muerto, ¿no? En una cruz, pero la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando la palabra nos dice que en ningún otro hay salvación, es que se refiere a una persona. Está refiriéndose a una persona, ninguno, en ninguno, absolutamente. Esta palabra habla de ni siquiera uno, sea hombre, sea mujer, sea cosa, es decir, ninguno, nadie en absoluto, es el significado de esta palabra ninguno, nadie en absoluto. O sea, si nosotros vemos solamente este versículo 12, que habla que en ningún otro hay salvación, quiere decir que hay una sola persona en la cual podamos tener salvación. No hay religión que pueda salvar, no hay cultura que te pueda dar salvación, no hay persona alguna que pueda proveer para el hombre salvación, solamente en Jesucristo, porque es el nombre que es bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si usted pertenece a alguna religión, yo le digo que si es que usted está tratando a través de un profeta, si está siguiendo a una profeta, porque hay muchos movimientos supuestamente cristianos que ponen su confianza y su esperanza de salvación en lo que algunos profetas han dicho. Tenemos el caso de muchas religiones que se basan más en lo que los profetas dicen que en lo que las escrituras dicen, a pesar de llamarse cristianos. Ahora, la palabra misma nos dice que en ningún otro, no hay nadie absolutamente bajo el cielo, sea que le haya aparecido un ángel y le haya dado una revelación. Si está fuera de Jesús, no hay salvación, no hay salvación.
Ahora, ¿qué implica la palabra salvación? La palabra salvación habla de un rescate, habla de seguridad y una entrega de tener salud, ¿no? O sanidad. Salvación significa todo esto. Ahora, esta sanidad no solamente tiene que ver con una sanidad que tiene que ver en lo físico, sino también esta palabra, salvación, habla de salud en los pensamientos. Es algo profundo realmente el ver que no solamente es algo físico, sino también algo que tiene que ver en nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Habla de una salud moral. Cuando yo leo estas cosas, es algo que de repente uno no se pone a pensar mucho. Uno escucha la palabra salvación y es como que uno va a ser salvado de un peligro solamente, ¿no? Pero esta palabra que la Biblia nos habla, ¿no? Que solo en Cristo hay salvación, es solamente en Él es que el hombre puede encontrar un rescate, una seguridad, no solamente física, sino también moralmente. Puede ser transformado sus pensamientos, puede ser transformado su corazón de tal manera que pueda comenzar a recibir salud, ¿no? Que pueda comenzar a recibir una seguridad, un rescate. Esto es lo que quiere decir. Ahora podemos leer en Primera de Timoteo, y con esos dos versículos vamos a ir viendo, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. En primer lugar, debemos decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres puedan obtener salvación y vida eterna. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Dios no hace acepción de persona, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y por eso deja su palabra para que podamos a través de la palabra ver este camino de salvación a través de la fe en una persona, su Hijo Jesucristo, ¿no? Y es así de que en este deseo y voluntad de Dios de querer que las personas, la humanidad sea salva, ¿no? Sea sana, sea rescatada, es que envía a Cristo. Y miren lo que dice aquí en el versos 5 y 6 de Primera de Timoteo capítulo 2. Dice, porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios. Si todas las religiones que hay en el mundo, ¿no?, hablan de un Dios y todas dicen, bueno, es el mismo Dios, ¿no? Bueno, podemos de repente pensar, bueno, puede que estén refiriéndose al mismo Dios. Pero cuando hay otro camino para llegar a Dios, cuando hay otra manera de llegar a Dios, porque el pensamiento que hay es que dice, bueno, pero Dios ha querido revelarse en distintas maneras en distintas partes del mundo, por eso es que hay religiones en todas partes del mundo. Lamentablemente no es así. Sería de repente pensando de una manera natural que sería muy bueno que sea así, pero no puede ser así, porque Dios establece en su Hijo todas las cosas. Establece en Él que haya salvación y nos dice que hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros buscamos otro camino, a otra persona que no sea Jesucristo el que nos lleve al Padre, estamos yendo hacia otro Dios.
estamos yendo hacia otro lugar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún otro que nos pueda dar salvación. No hay ningún otro que nos pueda dar el rescate. No hay ningún otro que nos pueda dar sanidad en nuestras mentes. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser rescatados, salvos. Así que, según la definición de la palabra salvación, nos está hablando en sí de que solamente en Jesucristo es donde tenemos salvación. Ahora, esta salvación y este rescate no es solamente en el sentido de que al final de los tiempos, cuando dejemos de existir y cuando dejemos este mundo, es que vamos a recibir esta salvación. No, es algo actual. Es para hoy también que nosotros podamos disfrutar, ¿no?, de esta sanidad, porque significa también salud. Entonces nosotros hoy podemos recibir salvación, el rescate, la sanidad que nosotros necesitamos para hoy día, y solamente es a través de una persona, y esa persona es Jesucristo. Esta salvación es para el tiempo presente, ¿no? Una salvación que habla de salud, ¿no? Salud y sanidad en nuestras mentes, que es parte de nuestra alma también, ¿no? Así que Jesucristo vino a rescatar a la humanidad. Nosotros podemos leer ahí en Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el Hijo del Hombre, Jesucristo, que es el único mediador, vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos una de las definiciones que tiene la palabra salvación, que es rescate, ¿no? Entonces, Jesucristo vino para, en rescate de muchos, entregar su vida en rescate por muchos. Si usted puede ver los otros temas que tenemos, ahí vamos a ver cómo Jesucristo es autor de la redención, justificación, cómo a través de un nuevo pacto Él puede darnos esta salvación, esta sanidad y todo lo que el hombre necesita, ¿no? Él vino a sanarnos también, que es otra de las definiciones, ¿no?, que están aquí en la palabra de Dios. Y para esto tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, cuando Jesucristo entra, por ejemplo, está caminando por las calles y la gente viene a Él para ser sanada. Pero hay algunas cosas que Jesucristo mismo dice que debe tomar nuestra atención. Podemos leer en Lucas capítulo 8, allí hay una narración de algo que sucede y que podemos ver ahí que Él vino, ¿no?, que es otras de las definiciones que tiene que ver con salvación, y por eso decíamos de que es para hoy también la salvación o la sanidad o el rescate, ¿no? Así que vamos a leer en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos a leer del verso 40. Dice ahí la palabra de Dios.
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Después vamos a continuar, pero vamos a ver ahí. Mire, esta mujer había estado 12 años sufriendo una enfermedad. Y ella, al ver que Jesús estaba en medio del pueblo, en medio de la ciudad, entonces decide ir a él para tocar su manto y ser sanada. Recibe una sanidad al instante. Y lo que el Señor le dice es: tu fe te ha salvado. Podría haberle dicho: bueno, tu fe te ha sanado, ¿no? Porque es tu fe la que te ha sanado. Pero le dijo: tu fe te ha salvado. Porque la salvación también incluye la sanidad. Por eso que decíamos al principio que la salvación tiene que ver con la sanidad para hoy. No es un rescate que viene en el futuro, sino es para hoy. Continuamos en el siguiente bloque. Vamos a seguir mirando un poquito más sobre esta historia que nos da luz sobre todas estas cosas que tienen que ver con nuestra salvación.